¿Qué tal, muchachos? Bueno, vamos a continuar y cerrar esta parte. Cuando estuvimos viendo lo que eran la estadística descriptiva, mencionamos la parte de tablas y gráficos en la estadística descriptiva y también mencionamos la distribución de frecuencias. Bueno, vamos a terminar con la parte de tablas y gráficos. Eh, También lo conocen en algunos libros, lo conocen como métodos pictóricos y tabulares. Como ya lo habíamos visto, hay histogramas, gráficas de barras, gráficos de sectores, notaciones, gráficas de tallos y hojas, gráficas de puntos, etcétera. Nosotros nada más vamos a enfocarnos ahorita y vamos a ver el de histograma. Creo que ese es el más representativo de estos métodos pictóricos. Eh, Tengo aquí un ejemplo, estoy poniendo un ejemplo de la distribución de frecuencias, una tablita, que esa nos lleva a graficar lo que es ya el histograma. La distribución de frecuencias puede variar un poquito. Yo básicamente nada más pongo el número de clase, el límite de la clase, las frecuencias y las frecuencias relativas. Eso es básicamente lo que yo pongo, es lo que yo sugiero. Claro, pueden ponerle otras cosas, ¿no? Primero entendamos qué es una distribución de frecuencias, qué es una distribución de frecuencias como lo vimos aquí en el anterior, en este. ¿Qué es una distribución de frecuencias? Bueno, es una tabla de las frecuencias o de las frecuencias relativas o de ambas, dependiendo de cómo se quiera poner. ¿Qué es la frecuencia? Hablamos de frecuencia. Bueno, es el número de veces que aparece un valor en el conjunto de datos. Por ejemplo, si tengo 10 datos y aparece dos veces el número 7, por ejemplo, bueno, esa sería una frecuencia. Pero ya específicamente es el número de veces que aparece unos datos o que aparecen varios datos en el rango de la clase. ¿Sí? Ya en lo que es el ancho de la clase, por ejemplo, si mi ancho de la clase va de 5 a 6.5, por ejemplo, y yo tengo 5.3, 6.1, 6.8, tengo tres valores que aparecen en ese ancho de la clase y esa sería la frecuencia. La frecuencia relativa, por lo tanto, es un valor de la fracción, es en proporción. ¿En proporción a qué? Al número total de observaciones. Por ejemplo, aquí lo pongo, la frecuencia relativa es el número de veces que aparece una observación entre el número de observaciones. Hay algunos autores que lo multiplican por 100 para ponerlo en porcentaje, yo en realidad lo dejo así. Dice, las clases son los rangos en los que van a caer las mediciones, cierto, son los rangos. Puedo tener 8, 10 clases, 7 clases, dependiendo. Ahorita vamos a saber cómo lo sacamos. El ancho de la clase es el rango de cada clase, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hacerlo ya, lo que son los pasos a seguir para construir este histograma. Número 1, se determina el número de clase. Saco la raíz cuadrada del número de observaciones totales y yo le pongo un más 2. Algunos autores no le ponen eso. Yo lo recomiendo, por ejemplo, si son 25 observaciones, le saco raíz cuadrada de 25, me da 5 más 2, 7. Entonces sacaría 7 clases. El rango y el ancho de la clase. El rango, bueno, se saca para obtener el ancho de la clase. ¿Cómo saco el ancho de la clase? El rango, es decir, valor mayor menos valor menor, en total de todas las observaciones, entre el número de clases. Y fíjense lo que pongo aquí. Si me da un número, por ejemplo, 3.25, 3.47, etc. Si me da, por ejemplo, que ya el ancho de la clase me dé 0.536, se va a redondear a el inmediato superior, 0.55, ¿de acuerdo? Se redondea. ¿Por qué el 0.55? Porque como las observaciones manejan, o los datos manejan dos decimales, por eso nada más dejo dos decimales, y lo redondeo al decimal, en este caso al centésimo, por así decirlo, inmediato superior al 3, que es el 5. Dice, obtengo las fronteras de clase, de manera que sea imposible para una medición caer en una frontera. ¿Cómo es eso? Todos los valores de las mediciones no deben de quedar en la frontera, deben de quedar dentro de la clase. ¿Cómo aseguro eso? Por ejemplo, si yo tengo mediciones con dos decimales, por ejemplo 3.56 y el ancho de la clase es 0.55, necesito ponerle una decimal más, o sea, un milésimo, por decirlo así, o medio milésimo, en realidad es un 5. ¿Para qué? Para que nunca vaya a caer un valor en esa frontera, ¿de acuerdo? Y por último tenemos la distribución de frecuencias, la tabla que les decía, y realizamos el histograma. Vamos a hacer un ejemplo, un ejercicio. Voy a retomar el último ejercicio que hicimos en el pizarrón.
de 25 muestras. Y le voy a añadir dos incisos más para ya sacar lo que es, para obtener la distribución de frecuencias y el histograma. Vamos a hacerlo, muchachos, de una vez. Bien, vamos con el inciso E y el inciso F, que ya vimos un poquito antes la teoría. Vamos a hacer la distribución de frecuencias. Para esto necesito dos cosas. Primero, determinar el número de clases y después determinar el ancho de cada clase para poder hacer la distribución de frecuencias o la tablita de la distribución de frecuencias. Bien, ¿cómo saco el número de clases? Como lo hice ahí, como lo mencioné en la teoría, lo voy a sacar de esta manera. El número de clases va a ser igual a la raíz cuadrada del número de mediciones más 2. ¿Por qué más 2? Para que quede exacta las clases. Por lo tanto, el número de clases que voy a sacar aquí es raíz cuadrada del número de mediciones, son 25. Recuerden, si quedara un número exacto, lo aviento al inmediato superior. En este caso se va a quedar exacto, que sería 5 más 2. 5 más 2, es decir, 7 clases. ¿Correcto? Entonces, número de clases voy a tener 7. Ahora vámonos con el ancho de clase. El ancho, como lo dije ahí en la teoría, ancho de clase va a ser igual al rango entre el número de clases. Es decir, el rango es 5.4 menos 2.3 entre 7, lo cual me va a dar 0.44, pero lo allego al inmediato superior, que en este caso sería al inmediato decimal superior, 0.5. Bien, entonces ya tengo el ancho de clases, 0.5. Listo. Una vez que ya tengo el número de clases y el ancho de clases, establezco la distribución o la tablita de frecuencias, la distribución de frecuencias. Vamos a hacerlo. Comenzamos. Tenemos la columna de clases, el límite de clase, la frecuencia y la frecuencia relativa. Bien, comenzamos con las clases. Dije que eran 7. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ok, el límite de clase. ¿Cómo empiezo con el límite de clase? Bien. Voy a empezar con el 1 que esté más pequeño que el primer valor, por supuesto, en este caso 2.3. Digo, voy a empezar con 2.0. 2.0. El problema de esto, ahorita van a verlo, que si yo lo dejo en 2.0, ¿sí? Más, ahorita todavía no lo anoten, más el ancho de clase, que sería 2.05, sería en 2.5. Este sería mi límite de la clase, desde 2 a 2.5. La que sigue sería de 2.5 hasta 3. El problema es que yo tengo un valor de 3.0, es decir, corro el riesgo, con este límite de clase, corro el riesgo de que alguno de estos caiga dentro de la frontera, dentro del límite de la clase, y no debe de caer. Para evitar eso, como lo mencioné, lo que tengo que hacer es irme al inmediato centésimo siguiente. Si yo estoy usando décimos, me voy al inmediato centésimo siguiente. Si yo estoy usando décimos y centésimos, me voy al inmediato milésimo siguiente. Es decir, en lugar de dejarle 2.0 que comience ahí, le pongo que comience en 2.05. Ahora sí, con 0.5 me queda 2.55. Y sin problema, por ejemplo, la primera medición va a caer dentro de este límite de clase. Las siguientes sería 2.55 a 3.05. Ahora sí, esta que caía dentro del límite de la clase ya no cae, ya cae dentro de ese rango. Luego me queda 3.05 a 3.55, 3.55 a 4.05, 4.05 a 4.55, 4.55 a 5.05 y por último 5.05 a 5.55. Este último van a caer dentro de este rango. Bien, ya que tenemos las clases y el número de clases, el límite de clases, perdón, nos vamos a la frecuencia. Frecuencia es cuántas veces aparece cada uno. Es decir, cuántos datos, cuántas mediciones aparecen dentro del límite
o dentro de la clase. Por ejemplo, de 2.05 a 2.55 aparece E1, 2, este ya no, porque este ya entra en la otra, entonces nada más aparecieron 2. Entonces frecuencia 2. Luego, de 2.55 a 3.05 aparece 1, 2, 3, 4. Este ya no, entonces aquí aparecen 4 mediciones, la frecuencia con que aparecen. Luego, de 3.05 a 3.55 aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 aparecen, dado que este sí cae dentro de este ya no. Luego de 3.55 a 4.05, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 aparecen aquí, 6. De 4.05 a 4.55, 1, 2, 3, 4. 4 aparecen aquí. De 4.55 a 5.05, 4.55 a 5.05 nada más es 1. Entonces aquí nada más es 1, ¿de acuerdo? Y por último, de 5.05 a 5.55, pues nada más son estos dos. Correcto, estos dos son. Listo. Ya tengo el número de frecuencia o frecuencia de las mediciones en cada clase. Eso es simplemente cuántas mediciones aparecen por clase, ¿de acuerdo? Obvio, si aquí son 25 mediciones, aquí tienen que ser 25. Son 4 y 2, 6 y 7, 13, 19, 22, 23, 25. Ahí están las 25. ¿Qué es la frecuencia relativa? La frecuencia relativa es divido la frecuencia entre el número total de mediciones. En este caso sería, para estas son 2 entre 25, lo cual me da 0.08. 0.08, que sería 2 entre 25. Luego, 4 entre 25, 0.16. 0.16. Luego, 7 entre 25 me da 0.28. 0.28. Luego, 6 entre 25 me da 0.24. 0.24. 3 entre 25 me da 0.12. 0.12. 1 entre 25 me da 0.04. 0.04. Y por último 2 entre 25 ya lo tenía, 0.08. Listo, ya tengo entonces ahora sí mi distribución de frecuencias. Esa es mi tablita de frecuencias donde indico la clase, el límite de clase, la frecuencia y la frecuencia relativa. Por último voy a hacer el histograma en base a esta tabla, ¿de acuerdo? Cópienla y le seguimos. Ok, ya tenemos aquí para hacer nuestro histograma. En el eje de las X pongo la frecuencia relativa, en el eje de las Y pongo las clases, ¿de acuerdo? Más o menos ahí ustedes lo hacen mejor, que ahí me quedé medio choquillo. Ok, vamos a ir entonces identificando las clases, cada una de las clases, hasta qué frecuencia relativa tiene la primera, más o menos aproximadamente, la segunda, la tercera, y hacemos unas barras, ¿sale? Para terminarlo. Ok, tenemos aquí ya nuestro histograma listo. Por ejemplo, la primera clase, que sería esta, dice ahí que es 0.08, o sea, más o menos en este. Luego, el que sigue es 0.16, 0.28, 0.24, luego es 0.12, 0.04 y 0.08. Ese sería el histograma y me deja ver de una manera un poco más gráfica dónde está el mayor número de muestras. Definitivamente en esta clase y esta clase, pero en esta principalmente es el mayor número de muestras y luego enseguida esta. Y luego fíjense cómo están estas dos, esta está un poquito abajo, pero al final, y lo veremos más adelante y lo retomaremos, si nosotros uniéramos de manera suave los centros de cada una de las clases, tendríamos una distribución, se le llama, ¿sí? Una distribución de campana o una distribución de campana de Gauss. Más o menos, eso lo retomaremos. Bueno, con esto cierro esta parte de los ejercicios. Viene su tarea número 1, su tarea número 2 y continuamos ahora sí ya con la parte de probabilidad.